Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Elysium. Día de hoy vamos a continuar con nuestra historia como siempre, porque claramente no vamos a empezar un nuevo capítulo. Quizás me vean con un poco más de como estos reflejos de acá, pues porque es la primera vez que estoy grabando de día, me levanté temprano. Em, Bien, continuamos. La última vez estuvimos recorriendo la parte que nos faltaba de la ciudad, no la terminamos de ver toda por completo, ¿sí? Y estuvimos examinando el cadáver del ahorcado. Entonces hoy vamos directamente a la imagen. No sé por qué no me lo estoy tomando. Ah, perfecto. Ahí está. Problemas técnicos, no pasa nada, fueron unos segunditos. Oh, dolor de espalda. La vejez. Bien, día de hoy dijimos que íbamos a terminar de hacer un par de cositas. Tenemos el compresor y esto. No. Tareas. Tareas de hoy. Algo que estuve revisando del mapa y demás, que estuve bastante pensando en eso, es que claramente no vamos a poder hacer todas estas cosas, porque vamos a tener que subir muchísimas habilidades diferentes para terminarlo, ¿sí? Entonces, no vamos a subir las habilidades para completar las misiones estas. Me parece totalmente al pedo, como quien diría, acá en Argentina, sí. Así que vamos a continuar un momento. Ah, quería hacer una cosa. Justo cuando estaba saliendo del juego, la última vez, me di cuenta que en el menú, no me acuerdo cuál menú. ¿Es este? No, esto no sé por qué está acá. Bueno, me aparecía una leyenda acá abajo, como si fueran notas. Te lo voy a ir explicando mientras muevo el personaje porque me aparecían unas notas y me explicaba ciertas mecánicas del juego que yo no sabía. Por ejemplo, lo de la bolsa de plástico me lo explicaba ahí. Otra cosa que me explicó es que si llevo una palanca en la mano, puedo interactuar con tachos cerrados. ¿Sí? Vamos a hacer el pequeño chequeo. Porque yo recuerdo que había un tacho cerrado por acá que quise tocar y no hizo nada. Este justamente, fíjense, está en azul con la bolsa en la mano. Está en gris. Por eso siempre hay que leer todos los tips que te dan de los juegos. Hey, up here, piggo. Abrigo cruzado azul de marinero. Me gusta. Más una sugestión, menos una instinto. Instinto. Deja que tu cuerpo tome el control y amenaza a la gente. Yeah, you better keep walking. Aquellos que respetan la evidencia no te respetarán en niveles bajos. Me lo quiero poner, yo creo que me va a quedar re fache. Olvídate. Y sugestión. Estas cosas los miro mucho yo. Por una cuestión de que no me quiero ir al carajo subiendo y bajando las habilidades, ¿sí? Si me baja mucho algo importante, instinto sinceramente no es importante. ¿Sí? Hey, up here, Como piggo. dije antes, no sé cuántos puntos es el máximo, supongo que 5. Voy a estar suponiendo que 5. ¿Sí? Entonces, Sabor Flare va a estar en la mierdísima. Instinto está casi en la mierdísima. Yeah, you better keep walking. Sinceramente me da igual si me respeta o no me respeta alguien que ejerza la violencia.
Así que yo creo que por la facha me vale llevarlo. Ah, su gestión quería ver. Ah, acá está, mira. 5 puntos de sugestión. Hechiza a Maybe hombres y I'm talking mujeres. to you. Un falso. Bueno, puedo vivir con eso. Bien, lo que había dicho la última vez también era que el horario. Vamos a centrarnos en esta pequeña parte que es el horario, ¿sí? Ah, de paso podemos hacer alguna misión, mira, por ejemplo... Bueno, misión. Monumento. Vamos a hacer monumento. Estaba... ¿dónde estaba el monumento? Estaba acá. Acá. Un camión. Eso supongo que será un camión también. Quiero chequear el monumento. An old monument Para hacer pasar stands el in the tiempo más que middle of nada. the traffic island, pointing toward the Sí, sea. lo It tengo a looks nivel as if alto. it's been reassembled piece by piece, secured and even by the standards of the Philippian kings. Old sumptuous Philip was known for his profligacy. Despilfarro. Buena palabra. Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Vamos a hacer ese arreglo para hacer... Despilfarrar sería... hacer mierda. Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. Clásico. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. Me gustaría dormir sobre oro, como un triunfador. El rey es el rey y puede hacer cualquier cosa. No. Espera, ¿en serio? No lo creo. Una farsa deplorable. No es de extrañar que todo se fuera a la mierda. But wait, Sí. you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Buah. No, no quiero Philip saberlo. III's ludicrous bronze likeness looks defiantly up into the sky. A silver esto? plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane. Esto me recuerda... Se me hace que As yo you lo look escuché up, eso. you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. Hendiduras. ¿Qué es lo que debería haber? Something with great kinetic energy seems to have impacted the cuirass, around where the heart is. A bullet? Someone shot him in the heart. Interesting. ¿Es para alguien al rey? Okay, I can't see it, but I take your word for it. ¿Qué te parece? Well, Martinez is riddled with bullet holes. This place saw a lot of action during the revolution. But the statue,
is recently renovated, so maybe a joke, target practice, or a political statement. Ujú. Ahora, raro, ¿no? Claramente lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, pero el pecho está apuntando al cielo, desde un avión le tiraron para pegarle en el pecho. Puede que sea una gamberrada, o sea, una boludez, una joda, algo sin importancia, o que alguien la haya usado para practicar el tiro al blanco. O una declaración política, no sé qué tiene que ver con la política, pero... Una gamberrada muy práctica. Prácticas de tiro. Política. Es un rey y van y le disparan. Ninguna de las anteriores. ¿Tendrá algo que ver con el asesinato? Pero, ¿qué tendría que ver con el asesinato? If we connect every bullet hole in Martinez to the murder, Sí. we'll get an overwhelming amount of loose threads. But then again, we don't really know what we are dealing with here, so... I've made a note. Don't hold your breath. The king Toma stands nota. high above you, surveying the bay. Sí, eso ya lo escuchamos. 6 minutos nada más pasaron. Contenedor de basura. Ah, este de forma física debe ser el que pateamos. Conectividad y compostura no tenemos. Forma física para la máquina de helados. Podemos. Tenemos que hacer tiempo hasta las 10 de la noche. Sí. Aunque más que hacer tiempo, podríamos preguntarle a este muchacho. Vamos a hablar con este muchacho en el de los camiones. Hello again, my man. What's on your mind? Parece saber un par de cosillas sobre Ah, drogas. man. Me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Just be straight with him. Ser sincero. ¿Financias esas otras adicciones con el narcotráfico? A ver, la sugestión que ahora lo tengo al 5. Me está diciendo que sea sincero con él. Ajá. A ver, es un personaje que tiene un nombre interesante. No sé qué tiene que ver con lo que estoy pensando. Esto es ir a una acusación. Esto es mentir al reverendo pedo. Te seré sincero. Intento descubrir quién está pasando drogas desde la terminal B. We have a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Conflagración. Un momento, entonces, ¿por qué sigues dándole vueltas? Gotta guard the stuff. Bosses don't look kindly on missing cargo, and it gives me time to work on my rhymes. A rhymesmith. This is quite credible. It goes with its cadence and way of speaking.
Sí, me huele Working medio on hippie. these rhymes clearly leads to muscular atrophy. Make sure you don't get hooked on poetry. ¿Quién crees que podría estar Look, detrás? man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. We wouldn't say he's lying, sire. Sí, yo también diría. Es un poeta. Impresionarlo con tu mejor verso. Esto no me gusta. 42%. Wait, there's something here, stored away in some dusty corner. It starts like, El 42% es real. La temperatura de un espejo siempre es cero. Es hielo en las venas. Su cámara es de rayos X. Whoa. What else? Es un cáliz que se os entrega en silenciosa comunión. Silent communion. That's good. Donde jadeante tomas parte de una identidad cambiante que nunca es tuya. Dang, that's some great shit. You came up with that yourself. Es muy bueno. La verdad, no lo sé. Creo que podría ser de un poeta de verdad. Me lo aprendí de memoria. Soy un recipiente para las musas. Sí, creo que se me ocurrió a mí. Oh. Siento que depende de lo que le diga. Soy un No poeta. matter. It's a fine stanza. You're not so bad after all. For a cop. Poli. Pero si me cambié la chaqueta. They're more often in the fists than rhymes, see? Let alone honesty in verse. Toda organización acoge a cualquier tipo de persona. Estoy seguro de que hacemos todo lo posible. Estoy haciendo lo poco que puedo por la gente. No es broma. Perdón, no es broma, amigo. Puta poli. Toda organización acoge a cualquier tipo de persona. Estoy seguro de que hacemos todo lo the posible. lieutenant looks at you in silence, a curious look in his eyes, nodding slightly. Ahora pues. Estos son los momentos lindos que tiene este juego. Well, you've given me some hope, I guess. Me gusta. Subí de nivel. You found some common ground with Has this man. encontrado algo en común con este Even hombre. impressed him. Incluso lo has impresionado. Next time you look Sin in embargo, the la mirror, próxima vez que te mires en el espejo, Remember those words. recuerda esas palabras. Es todo. Bien. Vamos, subí de nivel. ¿Qué quiero subir? Empatía no lo quiero poner porque no... Tengo tanta gilada. Ah, podría hacerlo del espejo. Bueno, intentarlo. Vamos a subir un punto de percepción. Me parece una habilidad muy útil. Bien, vení para acá. 10 y 3. Vamos a hablar con Kim. Me salta el diálogo. Y tenemos que tocar dos temas importantes que no se me tienen que olvidar. Informe final del día con Kim. Sindicato, concurso
concurso de meadas. Pregunta Kim. ¿El concurso de meadas? Combate, acá. Ropa. Choice. Tatuajes de la víctima. Denunció los pasadizos secretos, la hora del karaoke, reunió toda la información que pueda sobre el arma. Bien, tengo que preguntar por el concurso de meadas y hablar con Kim por el reporte final. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. Aún no he pagado el estropicio al You gerente, should take care of that, then. pero no tengo dinero. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the street. We'll figure something out. ¿Me sirve? Ah, pensé que me ibas a decir algo más interesante, Kim. Hay más gente, pero no les puedo hablar. Can I help you? Sobre el dinero que te debo. Yes, have you got it? Me preguntaba si podríamos llegar a algún tipo de acuerdo para esta noche. Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? Te devolveré mañana. Mentira. Soy un policía honesto, encima le dice. Hace frío afuera. Me moriré de frío por culpa de perder el estúpido juego del dinero. Sí, podría ser, pero... Venga, hombre. Después de todo lo que he pasado. Y esto no es que Kim esté a punto de decir algo. Esto es como... tirarle la pelota a Kim para que me lo resuelva. Después de What todo lo about que what pasó. I have been through, huh? You're not the goddamn protagonist of this story. I am. This is my hostel cafeteria, and I need my money. Literary demotion. That's the worst. Momento, todavía tengo la llave. Good luck trying to use it. Golpeé el pie contra una caja de metal instalada detrás de la barra. All the locks have an electronic component. They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Esta conversación no va a ninguna parte, ¿verdad? Not until you bring me the money. Es que no, por más que venda toda esta mierda. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. Vea su carruaje motorizado. Bien. Oh, Lieutenant, we're done here. Me decís que tu coso tiene una Inside, cama, you pero... see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. I have something here we could sell. Look in the back, in the suspect transport enclosure. Receptáculo de Transport sospechosos. enclosure. Regular people just call it the cage. Ujú. Mirar en la cabina de transporte de sospechosos, coger la radio de nuevo, pasar tus dedos por una de las palancas de dirección, dar un golpecito del indicador de precalentador de combustible. Había algo que tenía que hacer acá. Reservado, resto de la armadura, preguntar a Kuno, acceder al puerto, interrogar camionero. Paga el estropicio, ¿no es? No. Ajá.
Ujú. Ok. Miren The acá y cage grabamos at the back directamente. of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubcaps are stacked against the seat. Their silver edges sparkle in the dark. I confiscated these 4 a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. ¿Cómo que los confiscaste? ¿Qué son estas cosas? Dijiste algo de una tienda de empeños. Gracias. Aprecio tu ayuda. Lo siento, no puedo aceptarlo, no estaría bien. All Okay. right, let's not take them now. Then come back once we realize we have to. Have this conversation again, and then take them. Sounds likely. Yes? Quiero hablar de ti. Me? Sí. I don't see how my life is pertinent to the investigation. Trabajaremos mejor juntos y nos compenetramos mejor. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? ¿Alguna vez hablas contigo What do you mismo? mean? Pues cuando piensas, ¿alguna vez tienes conversaciones con tu cerebro? I have no idea what you're talking about. Porque sos muy idiota, Kim. The lieutenant's Perdona que te lo diga así. conceptualization skills must be rather rudimentary. Mm. Ujú. Entonces, ¿cómo? Ya sabes. ¿Me estás diciendo que tu cerebro nunca te da consejos o advertencias? ¿Nada? I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. The lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. Ujú. We all have our different mediums. His is written. You're super lucid, yet psychedelic. You don't need office supplies to connect to your nervous system. You're special. Cuéntame algo sobre ti. No. Ah, un secreto. Your Anda. brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing them. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. It's like you're locked down. ¿Qué me está Something the pasando? matter, detective? What's going on? It's like you're a puppet in his hands. Ríndete, no puedes hacer nada. The lieutenant bien. relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. ¿No te pareces a las That's otras because I'm personas del half personaje? Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. ¿Qué es Seol? It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Insolíndica. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Bien, entonces supongo que no es interesante. Tan solo haces que suene poco interesante. Bien, entonces supongo que no es interesante. Tan solo hace que suene poco interesante aún.
Quiero saber más sobre... I can see you're disappointed. You are right to be. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents. I've never been to Seoul. I'm a regular, garden variety ravacholière. No tiene Good. mucho para decir. Let's change the subject. Del caso no quiero hablar. Ok. Entonces, muy bien el auto guardado. ¿Se puede abrir otra vez esto para Inside, sacar you el see a set of cosito? steering levers. No. Ah, acá era. Cuando aprietan el escape para entrar en el menú, aparecen estos consejos. Por ejemplo, la pestaña Mapa de tu diario contiene una lista de todas las tiradas de habilidades básicas que se pueden reintentar. Los puntos de habilidad también sirven para desbloquear nuevas ranuras del ideario. O también puedes olvidar las ideas que ya no necesites. Para linterna en zonas con poca iluminación. Tienes poca moral, te mandas saque. Tienes poca salud, te mandas un saque doble. El trabajo policial es duro, no olvides hacer descansos, habla con extraños y explora el mundo. Podrás irte a la cama a partir de las 21 horas. Dormir restaura toda tu salud. Es interesante. La mayoría de la gente se va a la cama no mucho más tarde de las 21 horas. Y ten en cuenta que por la noche las calles están más vacías. Interesante, a las 2 horas de la madrugada todos estarán durmiendo. Te has topado con un ¿Te has topado con un contenedor cerrado? Equípate una palanca. I have something here we could sell. Transport Sí, sí, sí. enclosure. Regular people just call it. Sí, vamos a mirar otra vez en la I cabina. confiscated this for a little while back. ¿Cómo que los A couple of confiscaste? weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. Ah, muy bien. Así que cogiste los tapacubos. Mira aquí. Claro, porque... Uy, perdón. Porque tiene mucho sentido. Está diciendo que fue hace un par de semanas y no se deshizo de él. No entiendo, yo también los habría confiscado, son fascinantes. Se nos matan al I juego. don't know. Is it? ¿Dijiste algo de una tienda de Yes, empeños? there's one 100 meters south of here. I think it's called Roy's Nest or something. If I'm not mistaken, it should be open late. Items that Bien. can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab. You can pawn these items when talking to Roy. All right. Let's Perfecto. not take them now. Then, Ah, fuck. Sounds likely. The cave. I Cabina. confiscated this for a little while back. Gracias. We can aprecio tu take them. ayuda. The lieutenant nods as you take the spinners. Yo la agarré. Vamos a seguir. Cerrar la puerta e irte. Objetos. Película.
Casa de empeño. ¿Es la que yo vi acá al costado? Ok. Claro, ¿ves? Ya no está el... No me acuerdo cómo se llama. Pero creo que esta es la casa de empeño. Total. Vamos a volver. Ah, pensé que se golpeaba. Casa de empeños. Todos hechos mierda. A ver. ¿Qué tenés acá? Es algún tipo de máquina. Una caja registradora, tal vez. Un proyector un proyector cinematográfico. De andar a saber qué. Un busto de mujer. En la placa pone DET. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Acá. Examinar los Big soldados men a caballo. on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Señalar a los caballeros montados. ¿Quiénes son estos? Franco-Nigerian knights. I used to be very Franco-nigeriano. serious about these guys. Buscar una figura chula. Esto lo vamos a hacer después. Uniformes They're not all actores. blue. These figurines also wear gold coats and caps, complementing. Espera, te parece René, el anciano que anda en la plaza This is jugando what the loyalists look like. la petanque. Then the white up in this camouflage. Which one? Ah, those. Yes, they are. I find This set of soldiers isn't meant to look impressive. Desarrapadas. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. ¿Estos se consideran soldados? you're probably talking about the revolutionaries, yes? Perdón, me voy a sacar los Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Al parecer es para dar esperanza a la gente. Al menos eso podemos hacerlo. El contraste pretende que El contraste pretende ser desesperanzador, como debería ser. Okay, I don't like either set too much, to be honest. Estoy demorando un poco en tomar decisiones. Esto... Aquí este falla. El de 42 estuvo bien, pero este... Bueno, estoy del otro lado, pero este... Me va a fallar. Why? What's this? Bien, A me cago headless el man juego. riding a horse. A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say foul. ¿Qué es esto? Oh, that's the headless phone rider. Bien. The headless phone rider. It's an urban legend.
About a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. $50. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. Comprar la figura. No voy a comprar un carajo la figura. Bien. Chocamos esto. Excepto algunas prendas más estrafalarias, la mayoría es ropa militar. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. Dejar que tu mirada recorra la farola. The light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. This would make quite a statement in your living room. Si tuviera alguno. It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. You have to admit it's rather clever what he's done with it. Sí, es el pedo. The boomboxes on the shelf look well loved Estantería de and well traveled. magnetófonos. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. Just make sure it works before you buy it. Pero este estéreo 8 de It's aquí. the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul. Plays all reel-to-reel formats. 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. Ok, ¿estás seguro de que funciona perfectamente? ¿Estás seguro de que funciona? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. Ok, lo que quiero saber es si el aparato me será útil. If police work means playing tapes, sure. You can use it for that. Me sirve. Or any other time you'd need to play a tape. No, me sirve. Vamos a ver con Don If you Tendero. don't mind, Con please Roy. put the flashlight away. Some of us have photonic sensitivities. Photonic sensitivity is not generally acknowledged by the medical establishment. Oh, claro, lo siento. I do appreciate it. Pensé que iba a pasar el día. Vamos a It's terminar not de often resolver that I esto. see officers from the RCM in my pawn shop. What can I do for you? Segundo, vamos a comer una galletita feliz. His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop.
Creo que te he interrumpido no es. Sacudir la cabeza. Qué vergüenza. Es bochornoso la poca presencia policial que hay por esta zona. Bueno, ahora que la MCR está aquí, dime. ¿Tuviste algún problema? I haven't had any problems myself, though some of my customers have complained about inconsistent law enforcement. Who are your customers usually? Placa y arma. All kinds of people come through here. Locals, travellers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Pero la colección puede que yo tenga algo que aportar. It keeps me entertained. Entertained? He might be high. If he is, on what? Tengo algo que me gustaría Yes, vender. we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. The spinners appear iridescent in the dancing light of his pawn shop. Bien. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump-a-mesque banger? No matter. I'll give you 200 real. No recuerdo cuánto le debía. No one was defrauded or jumped, I assure you. Of course, I meant no offense. 200 real for you, officer. Pero yo no te Delightful dije que doing sí. business with you. Do come again. Thank you. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. The rest is for him, to compensate for the pain of being separated Sí. from his radiant spinners. Anything else you're thinking of selling? Oh, a este le puedo vender la ropa. A ver, aquí tengo los bolsillos. Ahora mismo no Another tengo nada time, que vender. perhaps. Tal vez puedas ayudarnos en nuestra investigación. Solo por curiosidad. Someone ¿Pueden ser else más de came here juego? earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Por eso sabe que somos polis. Esta mañana temprano vino alguien haciendo justo esa misma pregunta. Le vendí el arma que usted empeñó hace un This par is de a pawn días. shop, and it did feel as if you've met before. Oh God. Diablo. The lieutenant shifts from one foot to another, alert. Espera, ¿que te vendí mi arma? You Fuck. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. ¿Sabes si el comprador también era policía? She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig.
which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. ¿Por qué? Truth be told, she was terrifying. Me vas a decir que no tenés un arma. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Solo cabe una explicación lógica. Tiene que ser una de mis groupies. Oh, esta es una situación delicada. A lo mejor es una justiciera y pretende demostrar que puede hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. A mí tampoco me gusta un pero. Y si pretende cometer un crimen y cargarle el muerto a la milicia ciudadana. Lo siento. Siento haber vendido mi arma. ¿Puedo usar esto ahora? Perfecto. Quiero ver esto. Pagar el estropicio, encontrar tu arma. Bien. No. Estas dos creo que es. You're right that she could cast aspersions on the Force. We have to find her. ¿Alguna idea de dónde podría encontrar a la compradora? Pero... Ah, sí, dijo. My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Si vamos a la lógica, ¿sí? Lógica nuestra, de cómo estamos viendo el mundo en el juego. Las calles están cerradas, no se puede pasar para este lado, pero seguimos estando de este. Entonces la persona que compró el arma... Oh no, pero pasa que pasó hace bastante tiempo. La idea que yo tenía era de que seguía en la ciudad y es parte de esta ciudad, que seguramente lo sea, porque si no la vamos a encontrar. Y el juego claramente quiere que la encontremos. Por lo menos ya sé cómo perdí el arma. Vale, hablemos de otra cosa. Of course. Acá. No, esto no me sirve. Tal vez puedas ayudarnos en nuestra I investigación. doubt it, but I can try and answer any questions you may have. ¿Sabes algo acerca del ahorcamiento que tuvo lugar hace I poco? do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. Drogón, pero sabio. He doesn't know anything. ¿Crees que podrías echarme una mano para bajar un The cadáver de un corpse árbol? behind the hostel, I assume. I don't have a truck with a mounted platform or anything of that sort myself. Ask around the harbour. There might be some workers there who'd be willing to help. The pawnbroker's ocurre nada days más. is already fixed on the dancing colors. Tengo otras cosas de que ocuparme. Qué duro eso, che. Qué duro saber que puta madre vendiste tu arma. Andás a ver a quién. Qué paja. Vaya, el tipo no estalla. Ah, se habrá ido a dormir. The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands, in the background. The Chascarlos radio
fire ojos enfrente blaze. de su cara. If you want her attention, you may need to be more forceful. A ver, Kim, enójate, pero la señora no responde. Che, ¿podés correr? No, parece como si no tuviese A lorry stuck in the traffic jam. Fábrica de imanes This y big, milagros heavy grad made 49 machine grados. is well kept for such an old machine. Mirar por la The ventanilla. windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Fumes of heavy fuel oil waft over you, making your eyes sting. The odor mixes with cigarette residue. ¿Qué clase de pegatinas e insignias? The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. A large metal pendant hangs from the rear view mirror. The pendant features a sun crowned with wavy rays. Con un sol coronado con rayos ondulados. Es la bandera argentina, boludo. It is the seal of royalist era Revachol. En el asiento trasero. The back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. ¿Crees que este camión pertenece a un tipo duro? Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. The driver has a Casa, large ¿había metal. It is otra the seal pregunta? of royalist No. era Revachol. The back end. Racist nationalist paraphernalia. No, está bien. Ah, no me queda mucho. Adentro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ah, por eso no me dejaba correr. Tenía mantenido el botón mayúscula. Pero no mayúscula con el shift, mayúscula del otro. Otro camionero. ¿Qué onda? ¿Qué ondis? ¿Qué ondú? Vamos a concluir el día 2 por fin. Can I El help día you? 1 sobre el dinero que te debo. Yes, have you got it? Tengo tu dinero. Well, Aquí tienes. Siento mucho las molestias. great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your nightly bill in advance starting tomorrow. Perfecto. Tengo que hablar con Kinder Informe y eso. He's not sorry about his behavior for your sake. Now that you have money, he really wants to make sure you're not angry with him. The electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. 20 por noche, tengo que saber toda la cantidad de botellas que tengo que I'll vender. take a room here too. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Si fuera un invitado no me estarías cobrando, Neri. ¿Qué es esto? ¿Qué me diste? No sé qué me diste.
Kim. Por favor. The door is closed. Esta debe ser la habitación de Kim. This is the door to the room you redecorated. No, 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 no. No. Just a moment. You had some questions earlier, I believe. And besides, we should discuss our progress on the investigation. Ay, gracias, Kim. Let's go out to the balcony. Muy bien. Me encanta cómo voy con la bolsita. The air Perdón. outside is brisk. The lieutenant is silent for a moment. He listens to the traffic hum. Then, Ahora lo digo. Where shall we begin? We should talk about the investigation, first and foremost. But I also remember you wanting to discuss the RCM? No sabía que fumaba. I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. ¿Cómo ha llegado a morar tanto, You Kim? mean this? This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. Keeping the habit within the parameters he's given himself takes a lot of focus. It would be easier to simply quit. Fumando lo que fuma, sí, sería mucho más sencillo dejarlo. Pero mantener una constancia de uno por noche, wow. Muy wow. Yo estoy tratando de mantener 6 por día, bajando una dosis grande, y me está costando muchísimo. Imagínense siendo fumadores uno. Igual también no entra en detalle de si ya fumaba desde antes o solamente fuma ese todo el tiempo, porque siempre fumó uno solo. Está bien, o sea, no es que te volvés tan dependiente, creo. Nunca fui de fumar tampoco. Yet, were he to quit, he would lose the cool factor. This man Pueden dejar relishes de his cool decir que es quite a molón bit. porque no es molón. De acuerdo, el informe. Yes, it's been a long and eventful day. ¿Cómo crees que ha ido hoy? Well, we inspected the victim's body, so that's good. It was not easily approachable in that state, but we did it. Sí. Our inspection could have been more thorough, as it always can, but we have some leads we can follow up on. Ujú. The body is still hanging from that tree, which is unfortunate. But we performed a thorough search of the premises of the crime scene. That's great. Siento no haber podido hacer más hoy. Como policía dejo mucho que decir. We're both doing our best under the circumstances. Just don't drink tonight, please. As for the interviews, Entrevistas. we weren't able to find the union leader, Evrat, much less interview him. So that's on the to-do list for tomorrow. Nunca lo buscamos. We tried to interview the Wild Palms rep, but she asked us to do something for her first. Fine, so be it. I have a feeling Joyce knows how dangerous Nos están the haciendo la situation lista de really is. tareas. We have to get her to talk to us. Sí. Debería ser una prioridad. If Kim is emphasizing something this much, it really must be important.
important. Sí. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Is that a standard Prison 41 practice? Yeah. I have a really good theory about why you're running so fast, son. Just you wait until we get up tomorrow. Bueno, es que no me gusta perder el tiempo. Mi mente se mueve rápido. El resto intenta seguirle el ritmo. Me estoy entrenando para una carrera de fondo. Quiero recaudar fondos para la caridad. Sí, así es como nos la gastamos en la 41. No sé por qué hago las cosas que hago, Teniente Katsuragi. Kitsuragi, perdón. Es este. It's impressive, especially for a man your age. And in those hills. Nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. Entonces, como el MSR, ¿cuáles son nuestros poderes exactamente? They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Bien, ¿qué We más? can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion and overcrowding. Ujú. A ver si alguien se resiste. As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. ¿Qué pasa con la gente que condenamos? We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Couron and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. ¿Y quién establece estas The reglas? coalition government and the moral intern more broadly. Ujú. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Mira, de forma ausente es una ventana que se quedó oscura. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Esto es confuso. Básicamente, anteriormente, o sea, literal acá estás diciendo que fue constituida por el gobierno de la coalición. Digamos que fue la It's coalición. probably more honest, yes. Either way, the moral intern leases us the right to keep the peace in this city, and they will take it away if we misuse it. Es lógico. Or if they think you do. Sí. Es la moral The interna. Moralists International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. Si no lo supiera, ¿cómo lo describirías? There are a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. Tengo una opinión sobre la moral Do interna. you?
Las cosas están jodidas ahí fuera. Señalar a la ciudad. Los necesitamos aquí, otorgándonos el derecho a proteger Rivachol. Aquí han hecho un trabajo pésimo. ¿No ves este sitio? Las cosas están jodidas. Somos títeres de la mayor organización burguesa del mundo, protegiendo los derechos de la burguesía. Mascullar el silencio. Perdón, mascullar el silencio. Esto sería la interacción que estamos haciendo. Inmigrantes, hips liberales, putos, hombres convirtiéndose en mujeres. Pensándolo bien, olvidado, no tengo. Y estos. Esto es lo más lógico. In fact, we would need them even if you didn't think that way. We are in what is called the twilight of international law. The laws we claim to enforce come from the MI. Without them, we are simply vigilantes. Claro. Deberíamos hacer nuestro Spoken like a revolutionary, not a cop. But hypothetical aside, in Martinez we already are vigilantes. At least the Union thinks so. I expect our job here to prove quite challenging. Gracias por esto. Ya no podemos contemplar la noche sin decir nada porque ya lo dijimos. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Completadas. Informe final. Che, y no me dijo... Bueno. Tuvimos otro nivel. Me gustaría subir visión espacial. Así que... Un momento. Perdón, justo me estaban consultando algo. Está bien, deberíamos irnos. Está empezando a hacer frío. Apaga la colilla. Mira hacia la puerta. Para, ¿le Yes. puedo hablar? No me deja. Y ahora... ¿Puedo ir así? Le veré por la mañana. Yes? Se devuelve. Perfecto. Cerramos acá. The bed is cold and not particularly. Todavía no es hora. Quiero probar lo del espejo A mirror rápido. hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Encyclopedia 5. Pero tengo mi enciclopedia 5. Ahondar en lo más profundo de tu mente y rastrear la fuente de la expresión. Baja, muy baja. Ah, perfecto. Bien. Vamos a dar The por bed is finalizado el cold capítulo. and not particularly inviting, but it's yours. The sheets look awful. Meterte entre las sábanas. The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. Fin del And primer then día. sleep. And then sleep doesn't come. Uf. Pero yo quiero dormir. Obviously, you're in bed with your eyes closed, but it's not happening. ¿Por qué? Maybe it's the bed's fault. Vamos a revisar la almohada. Its synthetic filling has separated into hard lumps. The pillowcase smells oddly. Smells of alcohol and sweat and grease.
revisar las sábanas. It barely covers your toes, stretching over your soft belly. This is your body here, intimate and warm, breathing. Ponerse It's en a el otro little lado. better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? ¿Quién lo mató? ¿Quién? Something to do with, what was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your thoughts lost between the slowing brain waves. Claramente fue el sindicato. Basta de pensar. Your Hora de breathing dormir. steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep and images start forming. Continuar. Imágenes que cobran forma. Ok, estoy teniendo revelaciones de lo que pasó. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? 1 hora 20 ya más o menos llevamos. 1 hora 25 entre el cierre. Muchas revelaciones. Por ejemplo, lo del arma. Hablo de muchas porque eso habla muchísimo, no solamente de dónde puede estar el arma, sino de qué es lo que nos estaba pasando antes. Y al fin terminamos el primer día. Me imaginé que íbamos a entrar en algo como esto, pero igual no me lo esperaba. Y hasta acá el video. Sí, estoy grabando esta parte, se notará por la pilcha, la ropa. Una sola aclaración, siempre digo que no voy a cortar los videos, pero en este sí lo hice y muchísimo, lo habrán notado el desvanecimiento como pasó recién en la transición a esto. Nada, es porque yo sufro muchas veces de, creo que se llama insomnio, sí, insomnio. Básicamente cuando al día que grabé esto yo no dormí nada la noche anterior. Digamos que me acosté 12 de la noche, 1, y esto lo grabé a las 9 de la mañana. Imagínense estar acostado sin no dormir absolutamente nada, por cierrar los ojos y demás. Así que sí, todas las partes que estaban cortadas es que yo estaba agotadísimo y estaba así. Sinceramente no daba. Así que eso nada más. Mil disculpas por eso. Prometo que no va a volver a pasar. Estoy claramente en tratamiento. Si les pasa, háganse ver. Por un médico, un profesional, obviamente. Y nada más. Dejen su buen like si les gustó el video. Quizás en algunas partes no entiendan nada, pero de a poco se va a ir revelando todos los secretos. Dejen sus comentarios, como siempre. Suscríbanse al canal para demostrar su apoyo. Denle a la campanita si se suscriben, sí, así les llegan todas las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo. Estoy intentando preparar otros videos aparte. Sí, ahora estoy subiendo Divinity y Disco Elysium, pero quiero subir en partidas, digamos. No sabría bien qué juego subir, pero puede que sea de Teamfight Tactics, TFT. A ver, no soy el mejor, pero puede que les sirva ver los errores de los demás, porque casi nunca salgo top 1. Soy un jugador muy básico, así que nada, para que vean algo diferente, se diviertan. Quizás subo algo de Heroes of the Storm. Lo juego también, juego League of Legends. No soy muy de jugar esas cosas en competitivo, así que nada, no quiero alargar mucho lo que es el outro. Así que espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.